para que pues, sigamos avanzando. Bueno, estábamos en estrategia de precio, ¿no? Nos tocaba entrar a estrategias de precio. Ya hemos entrado a la estrategia de precio, por si acaso. Dicen que damos en precio de paquetes en ese subtítulo. Ahora habíamos visto de productos cautivos, precio de subproducto, precio de paquete. Hemos visto el modelo habitual. Dicen, quedamos en los precios de mercado, en las ventajas y desventajas. Bien, a ver, le he puesto yo en el aula virtual un video sobre costos fijos, costos variables y punto de equilibrio, eso para que ustedes vean, especialmente los de producción y marketing. Tiene que ver ese video porque ustedes no han llevado costos, ¿no es cierto? Y un repaso para los de estrategia para que recuerden lo que son los costos fijos, los costos variables y cómo calcular el punto de equilibrio. Bien, bueno, vamos a ver lo que es fijación de precios en base a precios de mercado. ¿Cuál es la ventaja de fijar precios de mercado? Es fácil porque es de comparación. Prácticamente no se necesita hacer ningún tipo de estudio. Este, y solamente por comparación. Es decir, ustedes, bueno, estos precios generalmente lo fijan eh, la gente que está en los mercados o los que tienen tiendas al lado de otros, generalmente fijan precios por comparación, ¿no? Eh, obviamente saben cuánto le cuesta, pero
No calculan cuánto de margen quieren, no calculan cuáles son sus costos fijos, ni, ni otra forma de establecer el precio. Solamente lo que saben es cuánto le cuesta el costo de la mercadería, porque lo que hacen es revender. Y en base a eso fijan un margen, pero el precio lo fijan en base a la competencia o al mercado. Es fácil de justificar porque dice, bueno, aquí todos venden más o menos a este precio, ¿no? No considera los costos específicos de la empresa. Ignora el costo de capital. Es decir, costo financiero y también el costo de oportunidad. Y ignora percepciones de valor, ¿no? Si ustedes van y preguntan, por ejemplo, al chiriguano y empiezan a preguntar sobre un producto, ustedes, si no dan una vuelta preguntando, no van a saber la variación de precios que existe en el mismo, es decir, en ese lugar del chiriguano, ¿no? Y eso sucede también en todos los mercados y en todos lugares. Así que la razón por qué generalmente fijan un precio, en algunos casos son precios especulativos, dependiendo de la cara del cliente. Y por otra parte, hay algunos que pueden fijar calculando costos más un margen, pero la mayoría lo hacen igualando a la competencia o más o menos un poco más o un poco menos, ¿no? Bien, esta es una forma de fijar precio. La desventaja es, como dice aquí, es que no se considera cuánto realmente cuesta aparte de lo que es el producto, ¿no? Algunos pueden estar trabajando con su propio dinero, otros con deudas o con créditos, entonces sus costos financieros son diferentes. Bien, respecto a lo que es la percepción de valor, de cuánto es lo que el cliente percibe sobre el precio, dice, procura establecer cuánto el consumidor percibe de valor de producto o servicio. El análisis puede ser conducido de tres maneras. Análisis de especialistas, esto es hacer preguntas a los especialistas o a los que conocen de esa actividad. Luego, investigaciones directas de respuesta a precios, significa preguntar a los clientes potenciales, ¿no? Aquí cuando dice respuestas directas, estamos hablando de clientes potenciales, ¿no? Clientes o clientes potenciales. Y este análisis conjunto, estamos hablando de utilizar las dos cosas, ¿no? Preguntar a los especialistas y hacer la investigación a los clientes. Esto se puede hacerlo a través de encuestas, ya sea telefónicas o puede ser en persona o puede ser a través de cualquier medio de comunicación, ¿no? Entonces lo que se hace aquí es cuando preguntan, por ejemplo, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?, ¿no? Entonces ahí se ve cómo lo percibe el producto el cliente. Los precios orientados al valor
Orientado al valor significa, bueno, cuando hablamos de valor estamos hablando siempre de beneficio, ¿no? Es decir, ¿qué beneficios es lo que la empresa ofrece? Entonces, ¿cuál es el valor sobre el cual se basa el precio? Por ejemplo, la calidad técnica o la calidad de servicio al cliente o la calidad de reputación, que este es posicionamiento de la marca. Y luego calidad de las relaciones. Y bueno, respecto al precio, ¿no? Aquí existe un precio que se llama un aspecto psicológico del precio. Si el precio es alto, la percepción es que la calidad también es alto, ¿no? Si el precio es bajo, se percibe como que la calidad es más baja. Eso se llama precio psicológico, ¿no? Y también cuando fijan precios, por ejemplo, en vez de poner 20 bolivianos, ponen 19,99, ¿no? Bueno, esto es muy aplicado eh, en Estados Unidos y acá también lo hacen, ¿no? En menos grado, pero lo hacen. Entonces hay una percepción de que es más barato 19, ¿no? Que 20, ¿no? Porque se mira esta cifra, ¿no? Es decir, esto, en vez de 20, ¿no? Bueno, en cuanto a valor en uso, esto cuando un producto es demandado y luego el valor que percibe después de usar o al usar el producto. Por ejemplo, si es un producto que tiene un buen desempeño, ¿no? Aporte a la eficiencia o a la eficacia. Es decir, es un producto que tiene un buen desempeño o le rinde. Entonces, en este caso, por ejemplo, generalmente son los compradores industriales, por ejemplo, las empresas compran máquinas o herramientas y eso le permite a mejorar la eficiencia o la eficacia, ¿no? Entonces, eso le hace percibir de mayor valor esos productos, ¿no? Ya sea en compras, en fabricación de los productos o en el área de comercialización o marketing, ¿no? Derivado de uso de un determinado producto o servicio. Entonces, por ejemplo, si es una fábrica, por ejemplo, puede ser materias primas que compran o insumos. Y resulta que, por decir, de una marca X, que
es nueva marca, entonces, por ejemplo, rinde más, ¿no? Entonces, este mayor rendimiento le permite a la empresa de alguna manera bajar los costos, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama el valor en uso. Entonces, rinde más o es más rápido o cuesta menos el mantenimiento. Y entonces, eso es lo que el cliente valora, ¿no? Y está dispuesto a comprar incluso a un precio mayor que el precio que está pagando al producto actual, pero si rinde mucho más, ¿no? Si rinde mucho más, entonces al final significa que le cuesta menos, ¿no? En cuanto a análisis de especialistas, aquí lo que se pide la opinión es de los profesionales o se pregunta a los profesionales sobre la percepción del consumidor, ¿no? Y más que todo estos profesionales, lo que más o menos saben son las tendencias. Entonces, como ven las tendencias, entonces más o menos pueden también de alguna manera estimar el comportamiento de los consumidores, ¿no? Entonces, la percepción que tendrá el consumidor del producto. Y también estima el precio que puede pagar, ¿no? Entonces, cuando se pregunta a los especialistas o a los profesionales, a veces es gratis, cuando lo hacen así de manera informal, y cuando quieren hacerlo de manera formal, hay que pagar, pero cuesta menos que una encuesta, ¿no? Una investigación. Rápida obtención de resultados, porque en este caso es la opinión del profesional. Los especialistas no son, ¿cuál es la desventaja? No son como un consumidor. Esta es la mayor desventaja. Tratan de pensar como un consumidor. Sin embargo, puede ser que ni siquiera conozcan el producto en sí, ¿no? Entonces necesitan más información. Bien, cuando ustedes hagan el trabajo, tienen que saber, o sea, establecer el precio y fundamentar por qué fijan ese precio. ¿Está bien? ¿Y cuál es el margen de utilidad? El precio, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el margen de utilidad? Bien. Respecto a la investigación directa de respuesta de precios, en este caso es la encuesta que se hace o entrevista que se hace a los clientes o consumidores potenciales, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, en la encuesta puede ser una encuesta dirigida a la variable precio y también a un solo producto, ¿no? La desventaja acarrea distorsiones porque afecta a una situación real del consumidor y generalmente se inhibe el entrevistado. Bueno, en estos casos,
bueno, esto está hablando de entrevista, ¿no? Ahora con todo lo que es la tecnología, se puede hacer ya encuestas mandando cuestionarios, ¿no? Eh, bueno, han estado utilizando mucho lo que es el Google Form para hacer las encuestas y enviar a grupos de WhatsApp, ¿no? No sé si ustedes han recibido alguna, algún requerimiento o solicitud de llenado de formulario, ¿no? ¿Cuál es la desventaja o sea, esto es una forma de hacer la investigación muy fácil, ¿no? Utilizar el Google Form y hacerlo a través de grupos de WhatsApp. ¿Cuál es el problema aquí? De que estos grupos de WhatsApp no corresponden al, al segmento que se quiere dirigir el producto. Es decir, estos grupos de WhatsApp no son formados, o sea, como un segmento, ¿no? Generalmente son grupos formados para otros fines. Entonces, los fines, y no significa de que estos grupos de WhatsApp compartan la misma característica. Entonces, es como hacer preguntas a un grupo, a cualquier grupo, y los resultados como tales pueden salir cualquier cosa, ¿no? Este tipo de investigación a través de los grupos de WhatsApp sirven como una referencia, pero no es más que todo es una investigación de conveniencia. No es probabilística, no probabilística. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen pregunta o no tienen pregunta? O ya se perdieron hace rato. Y es una pregunta, la investigación que hace es la empresa, pero no siempre lo aplica, ¿no? De esa forma para establecer precio. O sea, en respuesta. Bueno, las empresas, bueno, depende qué tipo de empresas, ¿no? Si son empresas industriales, tienen que sacar costos por si acaso. Tienen que tener su estructura de costos y en base a eso tiene que fijar precios, se fija precios, ¿no? Y esa estructura de costos tiene que determinar cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la cantidad de producción, cuánto va a ser el precio al que pueden vender. Ahora, si son comercios o comerciantes, generalmente es costo, ¿no? Costo, en este caso, eh, costos variables, que es de materia prima o la mercadería, y los costos fijos, ¿no? Entonces, en este caso es mucho más fácil porque costo variable es el producto que compra, más costos fijos, en este caso es eh, lo que tiene que pagar todos los meses independientemente de las ventas o del movimiento del negocio, que son los alquileres, a veces tiene que pagar también sueldos si tiene personal a cargo, ¿no?
Pero respecto a la investigación directa de respuesta de precios, las empresas que realizan eso serían los comercios, solamente ese sector. Esto pueden hacerlo cualquiera, o sea, porque esto es una encuesta. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, esto lo pueden, o sea, lo correcto, si quieren hacer probabilístico, tienen que definir primero el segmento. Aquí yo voy a... Bueno, los de estrategia comercial, que son de administración, ya han visto lo que es investigación de mercado, ¿no es cierto? Sí, Lisa. Ya, esa investigación de mercado, por ejemplo, primero determinan qué quieren investigar, ¿no? Si, por ejemplo, el objetivo de la investigación es determinar el precio, ¿no? Generalmente se aprovecha una investigación para preguntar varias cosas, pero vamos a suponer que solamente sea del precio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder hacer una investigación? Tiene que identificar a qué el objetivo, ¿cómo se llama? Al público, es decir, a quién preguntar, ¿no? Entonces, ¿cuál es su población o universo? Entonces, aquí tiene que determinar cuál es el segmento. Segmento de mercado. A dónde dirigido el producto. Vamos a suponer que este segmento de mercado son jóvenes. Jóvenes entre 18 a 25 años. Bueno, ¿qué características tienen estos jóvenes de 18 a 25 años? Aquí vamos a poner que son jóvenes o, aquí vamos, estudiantes universitarios. Bien, entonces, bueno, hacen el cálculo si es probabilístico o no probabilístico y de una población grande. Si es probabilístico, entonces aplicando la fórmula, ¿no? Digamos que va a ser probabilístico. Aplica la fórmula y le va a salir más o menos 384 encuestas, ¿no? Bueno, digamos que más o menos 400 encuestas, haciéndolo probabilístico. Entonces, dice, bueno, ya tenemos la población, ya tenemos cuántas encuestas y qué es lo que vamos a preguntar, ¿no? Entonces hay que elaborar la encuesta, etcétera. Es decir, las preguntas. Ahora, bueno, parecería que aquí ya está definida la cosa. Pero para que realmente sea probabilístico, todos, es decir, en teoría, todos los estudiantes universitarios, es decir, que están comprendidos entre 18 y 25 años, tienen que tener la misma probabilidad de ser encuestados. ¿Qué significa? Entonces, ¿dónde se va a hacer la encuesta? Entonces, la gran pregunta es ¿dónde?
¿dónde se va a encontrar a estos estudiantes, a esta población que va a encuestar? Entonces, lo más común es decir, bueno, nos vamos a parar ahí en la facultad o en los módulos y ahí vamos a preguntar a la gente qué pasa. O vamos a estar ahí a la entrada de los ingresos, ¿no? De la universidad. Entonces, en ese caso no es probabilístico, porque no se le está dando la oportunidad a todos los estudiantes, que digamos aquí, vamos a suponer que no sea 100,000, sino 80,000, ¿no? De esos 80,000 hay que escoger 384, hacer 384 encuestas, en donde estos 80,000 tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, ¿dónde y cómo aplicar la encuesta? Esa es la gran pregunta. Los que han hecho investigación de mercado, ¿cómo han resuelto eso? A ver. Los de estrategia, a ver. Comenten. ¿Cómo han estado haciendo su investigación de mercado? Sacando muestras de la población que se va a hacer encuestada. Bueno, esta es la muestra, Muestreo. ¿no? Esta es la Sí. muestra. Si es muestreo probabilístico, ¿dónde han aplicado y cómo lo han definido eso? ¿Lo hicieron por WhatsApp? Mediante fórmula, ¿Qué fórmula? la fórmula de establecer el público objetivo y a partir de ahí, La fórmula que utilizan es a para la muestra, determinación de la muestra. Pero ya está partir determinada la muestra. Le estoy diciendo aquí que le va a salir 384 encuestas. se Siendo puede probable. hacer por correo, se puede hacer A por ver, entrevista. a ver. Por correo, ¿de dónde han obtenido el correo? ¿Dónde? Habiendo hecho un levantamiento previo. A ver, ¿cómo ha hecho el levantamiento previo? Por ejemplo, en mi caso que hicimos de unos jugos fue en los mercados. Se obtenían datos de personas que estaban comprando. Entonces, a partir de esa información, se podía generar luego con el cálculo y hacer ya una encuesta. A O ver, había otra alternativa que era por medio de empresas que se dedican directamente a hacer este tipo de encuestas, que manejan una base de datos de correo y WhatsApp de personas que cumplen con los requisitos que nosotros queríamos. a ver. Esta base de datos, la base de datos, el criterio. ¿Qué criterios para elaborar esa base de datos? O sea, significa que para hacer una investigación de mercado, por ejemplo, para saber, en este caso, el precio, hay que hacer previamente otra investigación, o sea, otra recolección de datos. Por ejemplo, los datos de los clientes que compran a los jugos y preguntarles su correo. Así. A ver, Ortuño.
David. A ver, opine David Ortuño. Es decir, ¿cómo han seleccionado esta muestra? Esa es la pregunta que tienen que aplicar la encuesta. Pueden hacer el cálculo y el cálculo es fácil porque es cuestión de aplicar la fórmula, ¿no ves? Dependiendo del grado de confianza que quieran tener. Entonces, de manera específica, la base de datos, por ejemplo, si quieren hacer investigación, por ejemplo, sobre empresas, ¿no? Sobre empresas, y toman como la población, las empresas afiliadas a CAINCO, entonces la población son las empresas afiliadas al CAINCO. ¿Cómo se determinaría la muestra? Esta muestra. ¿A través de qué? La base de datos o directorio de empresas, en donde ahí están los datos supuestamente de estas empresas. No sé cuántas empresas serán. Digamos que son 2.500 empresas, ¿no? De 2.500 empresas, entonces, de ese directorio de empresas que están aquí 2.500, entonces de esas 2.500 se va a agarrar y se va a seleccionar a los que van a ser encuestados. Entonces, por ejemplo, si de 2.500 tienen que elegir, digamos, 384. Entonces, ¿cuánto es el salto? Suponiendo de que el directorio de la empresa está, por ejemplo, no sé si el orden alfabéticos, A, B, C, entonces aquí de acuerdo al nombre, aparecen todas las empresas que tienen el nombre que comienza con A y así sucesivamente. Hasta Z, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay 2.500 empresas. Entonces, aquí, más o menos, el salto es 2.500 entre 384, más o menos es 6, ¿no? 6 puntos tanto, ¿no? A ver. $6.5. Bueno, 6.49 más o menos. Bueno, no podemos utilizar las fracciones, entonces vamos a hacerlo con 6. ¿Qué significa 6? ¿No? 6. Este 6 significa el salto. ¿Qué significa el salto? Es decir, cada 6 empresas van a ser seleccionadas para la muestra, para ser entrevistadas o encuestadas, ¿no? Entonces, ya sabemos el salto. Es decir, cada 6 empresas van a ser seleccionadas. Es como la encuesta del censo, ¿no? No, bueno, no es censo, sino porque el censo es de todas las, en este caso, si son censo de población, entonces hay que visitar todas las casas. Pero, por ejemplo, si en una zona se quiere aplicar la encuesta y que sea probabilística,
entonces se utilizan los saltos. Es decir, cada cuántas, ¿no? Cada cuántas casas. En este caso sería cada 6. Si aquí comenzamos 1, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí le tocaría el segundo. Esta empresa sería la seleccionada, ¿no? Entonces, una vez que se establezca el salto, lo que hay que determinar es el punto de inicio, es decir, por dónde se va a partir. Porque si se parte de aquí, le tocaría este y después el otro, ¿no? Pero si se parte aquí, en vez de aquí, si se parte de este lugar, entonces ya varía. O si se parte de aquí, entonces, ¿cómo definir dónde comenzar? Ese es otro problema, ¿no? De un muestreo probabilístico. No sé si me han entendido. Ahora, respecto a lo que es los grupos de WhatsApp o a los de los números celulares. Números de celulares. No existe un directorio de teléfonos. No existe tampoco base de datos de los grupos de WhatsApp. Creo que en el Facebook, la cuenta de Facebook, se puede más o menos segmentar, ¿no es cierto? Bueno, esto es en investigación de mercado, que es otra materia, ¿no? Los de estrategia comercial han hecho así sus investigaciones. A ver, ¿qué dicen los de estrategia? A ver, Clara Isabel. Castillo. El licenciado sí nos llegó a enseñar todo eso, pero por falta de tiempo solo utilizábamos el WhatsApp, que era nuestros contactos. No llegamos a hacerlo legalmente, la investigación, pero sí nos llegó a enseñar eso. Ya, pues los grupos de WhatsApp no tienen ningún criterio, ¿no? O sea, no está basado en ningún criterio, solamente uno puede tener a los familiares y a los amigos y a todo mezclado, ¿no es cierto? Entonces, los grupos de WhatsApp Dicen lo que se para... puede hacer también acá, por ejemplo, si yo quiero sacar para el, ¿Para qué? perdón, pasa, mi señal está media mala, estoy en la ciudad del Alto y se baja la señal. Le decía, por ejemplo, yo si quiero, si en sí se quiere lanzar una nueva marca, por ejemplo, de pasta para lavar ropa, mi encuesta se podría decir, eh, tiene que ser, o sea, mi encuesta en sí o la entrevista tendría que ser con amas de casa, obviamente, ¿no? Entonces, le comento que nosotros, por ejemplo, cuando hicimos este trabajo, nos compramos una base de datos de una consultora, creo que fue, no recuerdo cuál fue la consultora, donde ellos hacían estos trabajos especializados para empresas. Entonces, le compramos la base de datos y en función de eso, tuvimos una guía, por ejemplo, para comunicarnos con esas personas que eran mujeres, por ejemplo, de en cierto rango de edad para poder hacerles la consulta, ¿no? Y entre ellos era
por ejemplo, el tema del gramaje, el tema de del aroma y todas esas cosas, ¿no? Entonces, entonces se segmentó cierto público para poder nosotros de manera objetiva tener ese feedback, esa información para que nosotros podamos hacer el trabajo ya final, ¿no? Por ejemplo, para un lanzamiento de un producto. Ujú. Ya, bueno, bueno, lo que hay que en este caso es, el riesgo es si esa base de datos realmente es el segmento, corresponde al segmento, ¿no? Que quiere investigar. Correcto, correcto. Tuvimos, obviamente, hay un margen de error, se podría decir, porque en el telemarketing se podría decir que se hizo, pillamos personas, por ejemplo, que no coincidía el nombre, de que no, Ujú. esta línea yo la compré hace 2 semanas, 3 semanas, y bueno, ya no, y es mía, digamos, no. Y contestaba, por ejemplo, un hombre. Entonces, ya Ujú. averiguando un poco más a profundidad por qué era ese error, era de que, por ejemplo, las compañías telefónicas, usted una vez deja de utilizar su número por cierto periodo, la compañía la recicla y nuevamente a las semanas la pone nuevamente a la venta. Entonces, tal vez ahí era, ¿no? De que habían personas que habían dado de baja su número, X y Z motivo, pero había un margen de error, como usted menciona. No era el 100% fidedigna la base. Ujú. Bueno, una encuesta puede ser probabilística o no probabilística. O sea, no necesariamente una empresa sí o sí tiene que o que requiera que sea probabilística. O sea, la encuesta probabilística se hace para dar un poco más de, por una parte, seriedad o credibilidad en los resultados y que también se pueda hacer lo que se llama la inferencia, ¿no? Se pueda generalizar. Decir tanto por ciento de la población prefiere tal marca de producto, ¿no? O compra tal marca. O sea, se puede decir de esa manera, si es una muestra probabilística. Si no es, existe lo que se llama no la investigación o la encuesta no probabilística, ¿no? La no probabilística, también tiene su validez y obviamente no es tan, entre comillas, confiables, pero da la información, ¿no? Entonces, la empresa es la que tiene que decidir. Pero lo que yo le estoy diciendo a ustedes es que no crean que están haciendo eh, encuestas o investigación probabilística o sea, porque han utilizado fórmulas. O sea, la fórmula no tiene nada que ver con lo que sí es probabilístico o no. Lo que sí ustedes tienen que saber es que cada muestra, cada unidad, tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Si no tiene si no se cumple con esto, aunque hayan calculado eh, la muestra, no es probabilística, porque cada unidad no ha tenido la misma probabilidad de ser seleccionada. El niño no corre. Bien, Tirar sus uñas. esto como una aclaración para que ustedes tengan en cuenta para decir si tu encuesta ha sido probabilístico o no probabilístico, ¿no? Bien, espérenme un ratito, voy a atender un asuntito.
Muy bien. Han venido los de Zabapaca a hacer, no sé, una obra en la calle, así que estamos con una bulla. ¿Escuchan la bulla o no? No se escucha, Lisa. ¿No se escucha? Allá, bien. Eh, bien, vamos a ver el otro. ¿Cuáles son los objetivos del precio? Es decir, cuando la empresa fija precios, puede buscar cumplir con cualquiera de estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, supervivencia significa fijar precios para que la empresa subsista, ¿no? Entonces, como necesita vender, entonces puede fijar precios generalmente bajos. O puede fijar precios a corto plazo, es decir, buscando utilidades a corto plazo. En este caso, sacar la máxima utilidad. Entonces, generalmente lo que va a hacer es mayor margen, ¿no? Alto margen. O si quiere maximizar, aquí está mal, maximizar las ventas. Maximizar las ventas, entonces esto seguramente va a utilizar precios bajos o también ajuste de precios como descuentos o promociones, ¿no? O ajustes. Luego, o para establecer barreras de ingreso de nuevos productos, nuevos competidores. Entonces aquí generalmente, si quiere fijar barreras de ingreso, entonces va a bajar precio, ¿no? Precio bajo. O también para eliminar la competencia, aquí significa guerra de precios. Y en este caso, liderazgo de marca o imagen. Eso depende si es diferenciación. ¿No? Entonces, el precio va a ser de acuerdo al posicionamiento, ¿no? Si está posicionado como marcas de alta calidad, entonces los precios también van a ser altos. Entonces, la empresa también fija sus precios en base a los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de qué es lo que quiere con el precio, ¿no? Aquí en supervivencia los precios son bajos, ¿no? Bien. Bueno, la recomendación para ustedes, para fijar por cualquier motivo, para lograr cualquier objetivo, sí o sí, debe conocer el costo del producto. El costo del producto. ¿No? En resumen, sea cual sea el objetivo del precio o cómo fijan el precio, lo importante es que sepan cuánto le cuesta el costo del producto. Entonces ustedes sí o sí tienen que saber cómo se calculan los costos. ¿Está bien? Bien, de acuerdo a los precios se pueden segmentar un producto, ¿no? Entonces, las variables
las variables, por ejemplo, la percepción, cómo está percibido el precio, y si la demanda es sensible al precio o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el producto es sensible al precio y la percepción de la diferenciación es alta, en otras palabras, está bien posicionada la marca, entonces significa que el producto o el precio está segmentado. O sea, es una segmentación de valor, ¿no? Es un producto bien posicionado y también que tiene un precio alto, ¿no? Luego, no está posicionada la marca, no hay diferenciación, pero es sensible al precio. Entonces, en este caso, ese segmento va a variar su demanda en base a la variación del precio, ¿no? Es más sensible al precio. Si la marca está diferenciada y no es sensible al precio, significa de que estos clientes son leales. Este segmento es de clientes leales, ¿no? Que a la variación de los precios no cambia su demanda. Y esto es segmentación de conveniencia. Generalmente son productos también de conveniencia, de precios bajos, ¿no? Entonces, son poco sensibles al precio porque en sí el precio no es significativo y tampoco son productos muy diferenciados, ¿no? Puede ser producto de consumo diario, que fácilmente puede probar una marca u otra marca porque son compras frecuentes, ¿no? Entonces depende también de qué tipo de productos sean para poder fijar precios. Para así poder posicionarse adecuadamente, ¿no? Si son productos de consumo cotidiano, entonces y la decisión de compra no es tan sofisticada de parte de los consumidores porque el monto no es significativo. Entonces, lo que va a ocurrir es que la gente puede probar, ¿no? O sea, compras para probar. Y eso sucede cuando salen las novedades, ¿no? O productos nuevos. Bien, algunas consideraciones de la fijación de precios. Entonces, a ver, podemos fijar basado en costo del producto o percepciones de los consumidores sobre el valor o precio de la competencia y otros factores, ¿no? Otros factores. Entonces, si se fija el precio basado al costo o al costo, entonces el precio se va a fijar bajo. El problema es que no hay utilidades para la empresa a este precio, ¿no? Entonces la empresa está sacrificando su utilidad si vende al costo, ¿no? O si trata de aprovechar al máximo lo que puede pagar el mercado, los clientes, entonces se va a fijar un precio alto. Y el problema es que no hay demanda posible a este precio. En otras palabras, muy poca gente va a comprar el precio, o sea, el producto. ¿Cuáles son las desventajas de fijar precio muy alto? Es que esto va a ser baja rotación. ¿No? Si la rotación es baja, entonces corre el riesgo de que si son productos perecederos, entonces se malogra o se echa a perder el producto, ¿no?
Bien, entonces lo que hay que buscar es un equilibrio sobre el precio más alto con el límite superior y el límite inferior, ¿no? A ver, más o menos si se quiere graficar, sería el límite inferior y el límite superior, ¿no? Entonces el precio estaría en este rango. ¿Qué precio fijar? No, porque el límite superior es lo que el mercado aguanta o está dispuesto a pagar y el límite inferior es lo que la empresa, en este caso, no estaría recibiendo utilidades, ¿no? Entonces, la estrategia de precio se desarrolla en este rango. Entonces, en ese rango es lo que se fija el precio, ¿no? Bien. En otras palabras, si el precio es muy alto, dice, los clientes van a buscar productos de la competencia o productos sustitutivos. Y aquí se pierden las ventas. Ya los clientes no van a demandar. Si el precio es muy bajo, vamos a tener clientes, ¿no? Hay clientes porque hay muchas ventas, mayores ventas, pero se pierde de ganar porque le está vendiendo casi con muy poco margen, ¿no? Bien. Bueno, con estas consideraciones, la recomendación es que sí o sí tienen que saber costos, los costos de los productos. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, les voy a mostrar el video ya. A ver, no encuentro aquí yo aquí está. Este es un video que encontré sobre fijación de precios. Aquí está. Bueno, le voy a poner el video para que ustedes lo vean, para que lo veamos y ustedes después vamos a comentar, ¿ya? ¿Se ve el video? Sí, se está viendo. ¿Se ve? Ya. Ahora voy a... ¿Qué tal, amigos? En este programa de Yo Empresa vamos a aprender acerca de los costos y gastos. Realmente es un tema bastante importante, pues a través de ellos nosotros tomamos decisiones día a día y nosotros diseñamos estrategias, lo cual permiten un mayor crecimiento.
Muchas veces en nuestro medio observamos muchos empresarios que no cuentan con una información detallada acerca de los mismos. Así que en este programa vamos a aprender algunos principios básicos y vamos a aprender a cómo estructurar dichos costos. Así que iniciamos. Pues bien, vamos a iniciar hablando acerca de la importancia de los costos y gastos para la empresa. Y en primer lugar, es importante para establecer precios. No podríamos hablar de fijar un precio si no tenemos información acerca de cuánto nos cuestan nuestros productos. También es muy útil para poder establecer márgenes, es decir, nosotros podemos establecer ciertos objetivos de cuánto queremos ganar a través de un margen bruto o a través de un margen neto. También nos sirve para establecer objetivos de reducción de costos, pues la información es un panorama completo acerca de qué área es donde más se necesita. También nos sirve para evaluar la rentabilidad, ya sea por producto o por tienda. Y es muy útil dicha información para poder establecer promociones. No podríamos hablar de una promoción de descuento de un 10, 15 o 20% si no tenemos información acerca de ese costo de ese producto, lo cual es un límite para poder establecer una promoción. Y nos sirve para conocer nuestro punto de equilibrio, es decir, el punto por el cual nosotros sabemos cuándo hemos cubierto nuestros costos y a partir de ahí nosotros empezamos a generar utilidad. Así que la importancia de tener información sobre costos y gastos es fundamental y es por ello que vamos a aplicar varios principios y vamos a entender las categorías de cada uno de ellos para poder tomar decisiones. Cuando hablamos de clasificación de costos, podemos entender que hay dos tipos. En primer lugar, los costos fijos. Debemos de entender que son costos fijos aquellos que no tienen relación directa al volumen de producción y venta. Y también existen los costos variables, y son aquellos que sí tienen relación directa con el volumen de producción o venta. Cuando hablamos de clasificar cada uno de estos costos, es importante tener en cuenta dicha definición, pues si nos apartamos de ella, es muy frecuente que nos podamos equivocar en saber cuál es fijo y cuál es variable. Por ejemplo, cuando preguntamos, ¿la energía eléctrica qué tipo de costo es? ¿Fijo o variable? Y decimos, si en un mes nosotros pagamos 600, en el siguiente mes nosotros pagamos 605, en el siguiente 620, en el siguiente 615, ¿qué tipo de costo sería? Pues muchos responderían que es un costo variable, lo cual no debe de ser así, pues no depende de cuánto varíe en cantidad, sino que depende si tiene relación o no directa con el volumen de producción. Así que es importante que tengamos en cuenta eso para poder clasificarlos y tiene que ser de una forma bastante correcta. Cuando hablamos de costos fijos, decíamos que son aquellos que no tienen relación directamente proporcional con el volumen de producción o venta. ¿Cuáles podrían ser los costos fijos en una empresa? Por ejemplo, podría ser el pago de sueldos, aquellos que son dados en unidad de tiempo, ya sea en forma mensual o en forma quincenal. También pueden ser costos fijos el pago de alquiler cuando la empresa opera en un local que no es propio. También pueden ser costos fijos el pago de energía eléctrica, el pago de teléfono, el pago de agua, el pago de la televisión por cable, por ejemplo, es decir, todos aquellos costos que están dados en unidad de tiempo, lo cual significa que no depende si se venda o no dentro de la empresa, siempre se van a incurrir en ellos. En esta gráfica que podemos observar, podemos ver el eje de las X y el eje de las Y. En el eje de las X podemos observar las unidades producidas o vendidas. Y en el eje de la Y podemos observar los costos. Pues podemos ver
que los costos fijos están representados por una curva horizontal, lo cual significa que no importa cuánto se produzca o venda, seguirán siendo siempre 2,000. Por ejemplo, si producimos o vendemos 0 unidades en este mes, pues los costos fijos serán de 2,000. Si producimos o vendemos 1,000 unidades en este mes, pues los costos fijos serán pues 2,000. Si producimos más de ello, los costos fijos continuarán siendo de 2,000. Esto significa que si no vendemos nada, pues la pérdida en la empresa será la sumatoria de los costos fijos. Entender los costos fijos es muy importante porque a través de ello podemos beneficiarnos de las economías de escala, lo cual significa que a mayor volumen de producción, los costos fijos se van diluyendo entre cada unidad producida hasta ser un costo totalmente irrelevante. Como podemos observar en esta tabla, podemos ver que si los costos fijos son de 2,000 y producimos una unidad, pues los costos fijos unitarios van a ser de 2,000. Si producimos 2 unidades, serán de 1,000. Si producimos 4 unidades, 6 unidades, podemos observar que los costos fijos se van reduciendo hasta tener una suma totalmente irrelevante. Pues a esto se le denomina economías de escala, que es muy importante que lo debamos de tomar en cuenta, que a mayor volumen los costos unitarios serán cada vez menor. Ahora hablaremos de costos variables y decíamos que son aquellos que sí tienen relación directa con el volumen de producción y venta, lo cual significa que a mayor volumen, pues mayor costo variable, y a menor volumen, menor costo variable. Estos son, por ejemplo, las materias primas. Si nosotros tenemos un sistema de producción, pues las materias primas incurrirán en mayor costo si producimos más. También la mano de obra directa puede ser considerada como costo variable si pagamos a destajo. Pues cada uno de ellos va a tener una relación directamente proporcional en la medida que incrementemos el volumen de producción. Aquellas empresas que no producen, sino que solo comercializan un bien o un producto, pues el costo variable sería el costo del producto que le pagamos al proveedor. En la gráfica podemos observar pues que hay una relación directamente proporcional, que en la medida que aumentan las unidades producidas en el eje de las X, así también aumenta el costo variable en las ejes de las Y. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que si estamos produciendo pan, podríamos decir que uno de los costos variables es el costo de la materia prima, y en este caso podríamos decir que es la harina. Para producir un pan, podríamos decir que nos llevamos cierta cantidad de harina que su costo es de 25 centavos. Si producimos 2 panes, pues el costo de la materia prima, que en este caso es la harina, serían de 50 centavos. 3 panes serían de 75 centavos y en sí, cada vez que aumentamos el volumen, pues el costo de la harina será mayor. Como podemos observar en esta tabla, en la medida que incrementamos el volumen de producción, pues también se aumenta el costo de la materia prima. Sin embargo, acá hay un supuesto en el cual, si analizamos de manera profunda, podríamos decir que no es válido, y es que el costo variable permanece en la medida que aumentamos el volumen de producción, es decir, 25 centavos va a ser siempre el costo de la onza, aunque aumentemos la cantidad producida, lo cual no es cierto si consideramos la curva de la experiencia o el costo de negociación con los proveedores. La curva de la experiencia nos sirve para reducir costos variables de la mano de obra directa, pues en la medida que aumentamos nuestra experiencia en producción, aumentamos la velocidad y por lo tanto reducimos costo en el tiempo. También, si aumentamos el volumen de producción, vamos a tener mayor capacidad de negociar con el proveedor a que nos dé un costo más bajo de las materias primas y así poder reducir los costos variables. Entonces, es bien importante tener en cuenta el efecto que puede tener el costo variable, que es muy particular
y muy independiente pues de los costos fijos. Cuando hablamos de costos totales, pues sabemos que primero debemos de calcular los costos fijos y los costos variables. Y una vez que tengamos calculado cada uno de ellos, pues estamos en la propiedad de poder calcular pues esos costos totales de la empresa. En la gráfica acá podemos observar pues la curva de los costos fijos y también podemos observar la curva de los costos variables. Los costos totales se representarían ¿de qué manera? Pues los costos variables estarían ubicados sobre la curva de los costos fijos. Entonces, con ello nosotros podríamos ya tener un panorama completo acerca de los costos totales de la empresa. Para calcular el punto de equilibrio, pues es importante poder establecer un precio y con base a ese precio poder establecer la curva de los ingresos. Los ingresos se calculan por la relación entre el precio de venta por unidad y la cantidad de unidades. En base a ello, nosotros podemos establecer una curva de ingresos. En esta tabla podemos observar que si nosotros vendemos un pan en 60 centavos, pues nuestros ingresos serían de 60 centavos. Si vendemos 2 panes, serían de 1.20. Si serían 3 panes, pues obtendríamos 1.80 y así sucesivamente. En la medida que nosotros incrementamos el volumen de venta, así también se incrementarán nuestros ingresos, tal como podemos observar en esta gráfica, que al igual que los costos variables, la relación es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque en la medida que aumenta una variable, también aumenta la otra. Entonces, una vez que nosotros hemos establecido la curva de los ingresos, pues ya podemos establecer el punto de equilibrio. En esta gráfica ya podemos observar la integración de todas las curvas. Podemos observar los costos fijos, podemos observar los costos variables, podemos observar los costos totales. Podemos ver que el punto de equilibrio es la interacción entre dos curvas, la curva de los costos totales y la curva de los ingresos. Entonces, para ello podemos interpretarlo de la siguiente manera. Abajo de ese punto de equilibrio, cualquier producción o venta que hagamos va a generar pérdida para la empresa. Arriba de ese punto de equilibrio va a generar ganancia. Un pan que se venda adicional a ese punto de equilibrio, pues sabemos que ese pan generará ganancia. Hay otros factores importantes. Cualquier pan que nosotros vendamos, es decir, a un precio de 60 centavos, sabemos que su costo variable es de 25 centavos. Significa que el margen bruto será de 35 centavos. Por cada pan que nosotros vendamos vamos a ganar 35 centavos. ¿Para qué nos va a servir esos 35 centavos? Pues nos va a servir para cubrir nuestros costos fijos. Es decir, con un pan tenemos 35 centavos. Con 2 panes tenemos 70 centavos y así sucesivamente. La pregunta sería, ¿cuántos 35 centavos necesitamos para cubrir el costo fijo de 2.000? Lo podemos obtener con una simple división. 2.000 dividido 35 centavos, pues nos va a dar el punto de equilibrio, que son de 5.714 unidades. Entonces, en este caso, sería el punto de equilibrio en unidades. También podemos obtener el punto de equilibrio en unidades monetarias, que sería de 3.428. Con obtener un punto de equilibrio podemos obtener el otro, es decir, si tenemos 5.714 unidades, lo multiplicamos por el precio y con eso tenemos el punto de equilibrio en unidades monetarias o en ingresos. Y otro punto que debemos de tomar en cuenta es que cualquier pan que nosotros vendamos arriba del punto de equilibrio, pues el margen bruto se convierte en un margen neto. Es decir, los 35 centavos que nosotros obtenemos arriba del punto de equilibrio se vuelven en utilidad directa, se convierte en utilidad
neta. Así que amigos, este es el tema de los costos fijos y los costos variables, que es muy importante que nosotros debamos de tenerlo en cuenta. Es importante tener la información detallada. Muchas empresas hacen uso de algún software, lo cual hay un momento para hacer uso de él. Antes nosotros debemos de sistematizar cada uno de estos elementos. Así que si deseas aprender un poco más, ya sabes, esto es Yo Empresa, soy Alex Calderón y ya sabes que puedes visitarnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Muy bien, jóvenes. Bueno, esto ha sido un repaso para los de estrategia que llevan costos. Y para los de producción, que vayan conociendo lo que es cómo fijar precios o cómo fijar los costos totales en base a costo fijo y costo variable, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Estuvo bien clarito? Muy bien, jóvenes. ¿No hay ninguna pregunta o comentarios? Parece que se han ido a dormir, ¿no? ¿O siguen ahí o cómo es? No, Inge, está todo claro. Bueno, espero que sí, para que ustedes puedan hacer el trabajo. ¿Cómo le está yendo en su trabajo grupal? ¿Están Eh, avanzando? Licenciado, yo le quería preguntar una cosita sobre eso. El trabajo grupal, este proyecto final, ¿es en base a lo que agarramos como primera empresa, como primer artículo, o tenemos que crear una de cero de nuevo? No pueden hacer de las empresas que han estado trabajando. Ah, Si ya. tienen la información, Ah, ya está bien, gracias. ¿ya? Por si acaso, en la pestaña de trabajo final, ahí está la estructura de cómo tienen que hacer el trabajo, ¿no? Y para la presentación final de la misma, ¿solamente va a ser un informe o también va a venir con diapositiva? Tienen que preparar la diapositiva porque van a exponer. Ya. Tienen Pero que presentar el en todo trabajo caso, ¿solo diapositiva entonces o con informe igual? con informe. Ya, ambas cosas entonces. Las dos cosas. Por si acaso, ya en el trabajo está la fecha, ¿no? Está para el 20 de diciembre de este mes. Creo que es un martes. A 21. Martes 21. Que tienen que presentar el trabajo. Y luego de ahí vienen las exposiciones. Vamos a ver si comenzamos el 21. Yo creo que comenzamos el 21 en las exposiciones. Porque ahora estamos en 9, ¿no? De aquí sería casi 2 semanas. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Con esto terminamos lo que es precio. Vamos a la próxima clase, vamos a ver lo que es distribución, ¿ya? Si no hay preguntas, terminamos la clase aquí y
Nos vemos el día martes. Se cuidan. Hasta luego, Liceo. Licenciado.